Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Esteban, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá compartiendo este rato con vos y con nuestra querida gente de la Cátedra Educacional y con todos los alumnos y todas las alumnas que ahora nos puedan estar viendo. Bueno, buen día a todos, a todas. Hoy tenemos una nueva clase que hemos estado pensando conjuntamente con las ayudantes alumnas y adscriptas de nuestras comisiones y que hemos denominado Café Académico Musical Vygotsky en 30. Vygotsky en 30 porque la clase dura exactamente 30 minutos, sin contar este segmento que agregamos, y que les hemos dejado al final una canción que es la que estuvimos escuchando mientras hacíamos la clase, y donde van a poder ver nuestras caras y las caras de personas de nuestras comisiones y de la cátedra, así que esperamos que les guste. Bueno, esperamos que sea claro y que disfruten de este nuevo encuentro. ¿Comenzamos? Comencemos. Adelante entonces. Hola gente, ¿qué tal? Un gusto llegar hasta ustedes para presentar esto que hemos denominado Vygotsky en 30, una propuesta que pensamos junto con Gabriela y con la colaboración de nuestras ayudantes y adscriptas de ambas comisiones para traer algunas notas generales sobre lo que fue la vida y la obra de Lev Vygotsky. Vygotsky es un autor que nos interesa por muchos motivos, pero fundamentalmente porque el suyo es uno de los pocos y más logrados intentos de poder configurar una psicología que tenga características genéticas, o sea, una psicología que vaya dando cuenta de todas las transformaciones que ocurren en un sujeto para constituirse como tal, y nos parece que vale la pena poder adentrarnos, aunque sea en breves 30 minutos, en la obra de este autor. Lo que está en pantalla no es que nos hemos enamorado de Vygotsky, esto lo dice Alexander Luria, uno de sus colaboradores, uno de los colaboradores que estuvo con Vygotsky desde el inicio de su vida académica, que fue muy breve, produjo aproximadamente 10 años, porque, bueno, Vygotsky fallece muy joven, a los 37 años. Se ha dicho también que Vygotsky es el Mozart de la psicología. Yo no sé si se puede decir que sea el Mozart de la psicología, pero sí esto ilustra la importancia que se le ha dado a este autor, que ha traído temas múltiples, muy distintos. Castellini dice que su obra es muy inorgánica, y es cierto, hay múltiples vetas que tiene Vygotsky, y además un proyecto muy ambicioso el suyo. Él, a diferencia de Piaget, está interesado en el aprendizaje desde el principio de su obra, es un tema central para él, específicamente lo que es la relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano. Él también genera una filosofía y una metodología de la ciencia, toma una metodología más marxista, pero es algo de su interés. Se ocupó de cuestiones clínicas también, lo que en su contexto se llamaba la defectología, el desarrollo humano normal. Se ocupa de la psiquiatría, de la neurología, y es algo que no es tan conocido, es que es uno de los precursores de la, la neuropsicología. De hecho, el proyecto de Vygotsky era tan amplio que implicaba tanto descubrir por cada función cuáles eran los mecanismos cerebrales subyacentes, como poder ver en cada conducta cómo se relacionaban los aspectos elementales y superiores y complejos, y a la vez cómo todo eso estaba relacionado con el mundo social. Entonces era como inabarcable, pero digamos, una persona del genio de Vygotsky tal vez hubiera podido lograr mucho más si hubiera tenido una vida más prolongada. Sobre el final de su obra empieza a trabajar o termina de constituir una idea sobre lo que es el lenguaje y el pensamiento, o el habla y el pensamiento. Su tesis doctoral es sobre psicología del arte. Bueno, la entrada en escena de Vygotsky en el plano de la psicología lo hace en medio de una conferencia en la cual critica la crisis que había en la psicología en su época. ¿Qué pasaba en su época? La disciplina era heredera de lo que se conoce como el dualismo cartesiano. Descartes había dicho que había dos sustancias, una de las cuales podía ser estudiada por la ciencia, que es el cuerpo, y por otro lado estaba el alma, que solamente podía ser objeto de la filosofía.
Y la ciencia de su tiempo, o la disciplina en su momento, era heredera de esto. Teníamos, por un lado, a lo que se llamaba la reactología, que en realidad es lo que nosotros conocemos como la reflexología. Piensen en Pavlov, mismo lugar. Esta idea de que por medio de el condicionamiento de pequeños estímulos, o que pequeños estímulos se van asociando de modo arbitrario, se van constituyendo las reacciones emocionales, las conductas todas más molares. Desde lo molecular pequeño asociamos libremente cualquier cosa hasta que se van formando la conciencia, la conducta y demás, que tenía una fuerte base arraigada en la psicología natural, pero que podía explicar fenómenos muy elementales, decía Vygotsky. Y por otro lado teníamos una psicología, la que llamaba más espiritualista, que estaba muy arraigada a la especulación filosófica, que se limitaba a descripciones fenomenológicas que no podía explicar. Bien, hoy en realidad estamos pensando más en un plano más filosófico, no tanto de una forma de hacer ciencia, pero la cuestión es que acá teníamos esta idea del cuerpo y el alma, tal como Descartes de algún modo lo había imaginado. Bien. Vygotsky va a decir, en realidad una psicología en estos términos no sirve, lo que hay que construir es una psicología que justamente pueda dar cuenta de los fenómenos elementales y de cómo esos fenómenos elementales se convierten en fenómenos más complejos. Bien. Entonces, ¿cómo va a llegar él a esto? Lo va a hacer por medio de su acercamiento al marxismo. Él creía que el marxismo era un acercamiento científico válido. Si se ponen a pensar, no estamos muy distintos, no estamos muy lejos de lo que era la filosofía de aquel momento. La base asociacionista sigue totalmente firme. Si bien paulatinamente esto que eran modelos cajanegristas, entran a estímulos, no sabemos qué pasa en el sujeto, se generan respuestas por medio del conductismo mediacional o por Woodward. Aparece un organismo, entra un estímulo, hay un organismo que algo genera por su motivación y genera una respuesta. Y posteriormente aparecieron los modelos computacionales. En vez de organismo, ahora es una computadora. Castorina dice, Descartes sigue vivo y algunos lo aceptan sin problema. ¿Qué pasa con esto? Esto no se mueve, está muy lento. ¿Qué pasa con esto? Creo que se mueve, ¿no? Es que este aparato es natural, no es construido. ¿Bien? No es tan distinto a la idea de incluso de Kant, que han estudiado en el curso de nivelación, al menos, donde hay un sujeto trascendental que ya está armado y que puede organizar el caos de sensaciones que viene de afuera porque está organizado ya como sujeto. Acá estamos en el mismo plano, muy distinto de lo que fue las críticas que recibieron por parte de Kohler en la escuela de la Gestalt, muy distinta a la forma de producir conocimiento de Piaget, y también muy distinto a lo que es el conocimiento tal como lo pensaba, al aprendizaje tal como lo pensaba Vygotsky, no como un cambio en la conducta por medio de la experiencia, sino hay otras connotaciones del juego. ¿Se puede realmente constituir una psicología a partir de elementos atómicos, de buscar elementos que se conjugan entre sí para formar estructuras complejas? Vygotsky va a decir, en realidad no. Él trae la metáfora del agua. Si tenemos elementos separados, y queremos apagar el fuego, el hidrógeno aviva el fuego y el oxígeno lo mantiene. Ninguno lo apaga. ¿Bien? No se podría constituir. Fíjense, esto es muy simple, pero vean este conjunto de elementos. Así por separado no configuran nada, no constituyen nada. ¿Qué pasa si metemos esto acá adentro? Y metemos esto adentro también, y metemos esto adentro, y terminamos por introducir acá. Tenemos algo muy distinto a la suma de sus partes, ¿no? Es más, si pensamos en la composición química del ser humano, tenemos hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y algunos otros elementos. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si agarramos algún objeto y empezamos a tirar adentro nitrógeno, hidrógeno, etcétera, etcétera, y empezamos a tratar de mezclar a ver qué sale? Podría salir un ser humano de ahí y va a estar medio difícil que ocurra. Va a estar muy, muy difícil, y este es el problema en el cual estaba metido este universo de la psicología, y este otro no tenía contacto con nada que fuera empírico o que no fuera pura especulación de cómo el espíritu humano se apropia de las herramientas culturales más elevadas que existen.
Vygotsky va a tomar otra vía. Él va a tomar como punto metodológico lo que es el materialismo dialéctico de de Marx, que el materialismo dialéctico de lo que se ocupa es de cómo los fenómenos en realidad son producto de un proceso que está constantemente en movimiento, en acción. ¿Bien? Él a partir de esto va a decir, en realidad podemos tomar nosotros también al sujeto y pensar cómo podemos pensar el origen de los procesos psicológicos, sea conducta, sea conciencia, e ir viendo todo el curso de desarrollo posterior. ¿Bien? De este modo podemos superar esta escisión donde hay dos cosas, lo elemental y lo elevado, porque hay todo un producto de constitución que tiene pequeños cambios cuantitativos y después también tiene cambios cualitativos fuertes. Entonces, Vygotsky va a decir, mira, desde acá yo puedo empezar a construir algo diferente, algo distinto. Y va a tomar de una teoría que es la teoría de la sociedad de Marx, que es el materialismo histórico. El materialismo histórico lo que dice es que los cambios en los fenómenos sociales producen cambios en la naturaleza humana. ¿Se acordarán esta frase de Marx que dice, esta tesis que dice, la economía se establece como determinante en última instancia en la construcción de los ideales culturales y la representación social de los lazos entre los hombres? En última instancia es lo que genera representaciones, ideas, lo que está de fondo es la economía. Si cambia la economía, cambia, digamos, el ser humano. También lo trabaja después en Ética Protestante y el espíritu del capitalismo. Se me fue el nombre del autor. Pero toma otra categoría distinta. ¿Ves? En realidad sí hay todo un confluir entre la sociedad y el sujeto que hay que tener en cuenta, y se apropia de una noción que es la noción de trabajo. Va a decir, el ser humano en su relación, en su forma de vincularse con su medio, lo hace por medio de herramientas, de instrumentos. Toma la noción de Engels de trabajo, según la cual el sujeto, por medio de herramientas, modifica y transforma el entorno en el cual habita, pero a la vez está modificando a sí mismo, se está hominizando, se constituye como un ser humano por una relación dialéctica en la cual está transformando el ambiente en el que habita. Pero hay otro sistema de instrumentos que él va a llamar que tiene que ver con el sistema de signos, ¿bien? Con signos, con símbolos, que no modifican sustancialmente el ambiente, sino que modifican al sujeto. Por ejemplo, tenemos el lenguaje, tenemos la cronometría, que me está diciendo que ya me queda poco tiempo para cerrar, el sistema alfabético y demás. Son instrumentos que, a medida que el ser humano se va apropiando de estos, los va interiorizando, empieza a ser transformado como sujeto. Entonces, Vygotsky tiene tres ideas centrales para ir cerrando este segmento. Primero, que toda psicología debe ser genética. Esto es, que debe preocuparse de lo que habíamos hablado antes, de cómo se constituyen los fenómenos elementales, cómo pasan a ser, cómo se va desarrollando el ser humano. ¿Bien? Además, todo fenómeno psicológico superior, el diferencia entre superior y elemental, es de origen social. Se constituye en este intercambio con el ambiente en el cual, por medio de signos y por medio de las herramientas, va generando una interconexión, una conexión con otros actos comunicativos. Y por último, que toda actividad psicológica estrictamente humana implica la apropiación, dominio o manejo de algún sistema lingüístico o simbólico. Bien. De estos últimos dos puntos se va a encargar específicamente Gabriela en lo que sigue. Sí nos parece importante rescatar esto. Tratando de hacer una síntesis de lo anterior, Vygotsky considera que la psicología estaba en una encrucijada, que era que o estaba en el plano espiritualista o estaba en un plano de elementarismo burdo, ¿bien? Que a nivel de trabajo intermedio genera la idea de mediación,
Y, por último, que esta mediación tiene características que tienen que ver con el trabajo. Bien, vamos a cerrar acá y dejamos a Gabriela que siga con la clase. Hay una tesis de gran importancia en relación con la génesis, el principio metodológico de la investigación sobre la formación de las funciones psicológicas. Es la tesis que los fenómenos psicológicos se dan en dos líneas de desarrollo, una línea natural y una línea sociocultural o sociohistórica. La vida psicológica para Vygotsky se despliega en estas dos grandes escenas y puede ser explicada por dos principios diferentes que se articulan a lo largo de todo el desarrollo. La vida psicológica depende de la vida biológica, de la consolidación del funcionamiento del sistema nervioso, por una parte, pero los fenómenos más propiamente humanos, psíquicamente humanos, son los que están vinculados con la apropiación de la cultura. Cada una de estas líneas tiene una legalidad propia. En la época de Vygotsky no se reconocía lo segundo. Vygotsky introduce un factor original, sitúa buena parte de los fenómenos psicológicos en el mundo de la cultura. Por ejemplo, la memoria, desde el punto de vista orgánico, es una memoria biológica. Pero para Vygotsky hay prótesis culturales, lo que él llama prótesis culturales, es decir, herramientas que amplían el límite de la memoria biológica. En tanto, hemos inventado dispositivos socioculturales que nos posibilitan ir más allá de los límites naturales. Por ejemplo, usando libretas de notas, computadoras, fichas, etc. Hay comportamientos que tienen una apoyatura más próxima a la línea de la cultura, como por ejemplo el habla. La adquisición del lenguaje no deriva solo de la maduración biológica, sino que tiene que ver con la existencia de relaciones entre la cultura y los niños. Si volvemos al problema de la memoria, el problema de la memoria natural no era un problema para Vygotsky, sino lo que le interesaba era explicar los fenómenos psíquicos llamados superiores, para explicar cómo hablamos, cómo escribimos, cómo hacemos matemática, también cómo recordamos. Es imprescindible conectar la actividad psicológica con las herramientas culturales. Eso es lo que preocupa a Vygotsky. Y plantea que hay dos tipos de fenómenos psíquicos: los elementales, que dependen por completo de la vida orgánica, de la legalidad natural que se apoya originalmente en las leyes evolutivas, y los superiores, los que están conectados con la cultura y que tienen otros rasgos. En cualquier fenómeno psíquico superior existe la intervención de un mediador simbólico o lingüístico. Esto es reflexiva, reguladora por parte del propio agente social. Tienen un carácter intermediario, mediado simbólicamente, y también voluntario y consciente. Vygotsky busca explicar el origen de los fenómenos psíquicos superiores, cómo se constituyen, la constitución de la subjetividad de un niño desde el punto de vista del dominio de un problema, de la resolución de problemas, de cómo el niño logra dominar una herramienta cultural. Para Vygotsky la subjetividad no es independiente de la cultura, se constituye por la apropiación activa de la cultura, por el manejo individualizado de una actividad sociocultural. Estudia los fenómenos psíquicos y cómo en la formación de los fenómenos hay lo que él denomina una encrucijada entre la naturaleza y la cultura. El lenguaje es un instrumento privilegiado en la constitución del psiquismo humano para Vygotsky. Esta doble línea, la natural y la sociocultural, en esta doble línea hay fenómenos psicológicos, tanto en la historia de la humanidad como en la historia individual, que están ligados a la naturaleza. Son los fenómenos psicológicos elementales, como los reflejos, percepciones básicas, fenómenos delimitados y promovidos por el propio desarrollo natural. En cambio, los fenómenos psíquicos están más del lado de la línea cultural y tienen dos vertientes: una rudimentaria, aquellos ligados a la cultura de manera universal, sin variaciones sustantivas como el habla, los conceptos cotidianos con los que la gente se maneja todos los días. Que estos requieren un grado menor de conciencia, de regulación, de reflexión sobre el instrumento mediador que la escritura y los conceptos científicos que se aprenden en la universidad, y que son fenómenos psíquicos superiores, requieren una actividad más compleja de reflexión, y hay una fuerte carga de actividad reflexiva donde el mediador es esencial.
son además producto de determinadas condiciones históricas y sociales que han dado lugar a que se establezcan, no son una invariante humana. Así el pensamiento humano va tomando distancia de las condiciones situacionales en las que se puede haber engendrado. Los conceptos científicos son mucho más abstractos que los conceptos cotidianos, que no remiten directamente a experiencias vividas. Su elaboración se hace mediante una actividad intelectual sobre el propio sistema lingüístico. Para Vygotsky, todo fenómeno psicológico superior tiene un origen social. Cualquier proceso psíquico, sea avanzado o rudimentario, cualquier proceso psíquico superior, sea rudimentario o avanzado, se origina socialmente, se inserta en esa línea cultural que hemos mencionado. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos que motorizan y ponen dirección al desarrollo de estos fenómenos psicológicos superiores? Vygotsky habla de una ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores o ley de interiorización, el proceso de interiorización, y dice que en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces. Primero a nivel social, más tarde a nivel individual, primero entre personas, es decir, de manera interpsicológica, y después en el interior del propio niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse a la atención voluntaria, a la memoria lógica, a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos para Vygotsky. El proceso central que explica la constitución de los procesos superiores a partir de la vida social es el proceso de interiorización. Se trata de un proceso evolutivo complejo que no se puede confundir con el traspaso de un contenido o habilidad de un exterior a un interior preexistente. No es la copia de un proceso, sino que la internalización de las formas culturales de la conducta implica reconstrucción, una reconstrucción en el plano de la actividad psicológica en base a las operaciones con signos. No es el traspaso de un plano exterior a un interior, sino un proceso de construcción de ese plano interior. Se trata de una reconstrucción porque varía tanto la estructura como la función de la operación psicológica en desarrollo. Por ejemplo, en el caso del habla interior se diversifica la función porque en el habla interior predomina una función de tipo intelectual, es decir, el uso del lenguaje para la planificación y control de la propia conducta, de la propia acción, mientras que en el habla social se da un predominio de la función comunicativa. En cuanto a la variación de la estructura, en el plano semántico del habla interior predominan los sentidos personales sobre los significados convencionales de las palabras, en oposición a lo que sucede en el habla comunicativa. El proceso de interiorización implica una organización en el plano intrapsicológico de una operación interpsicológica. En el caso de los aprendizajes escolares, los alumnos aprenden de alguien que sabe más y el proceso es el mismo. Uno adquiere lo que todavía no sabe porque otros lo ayudan a apropiárselo y después lo hace solo. En eso consiste la interiorización. En el caso de los conocimientos escolares, Vygotsky habló de la zona de desarrollo próximo, una metáfora con la que él describe el tránsito del conocimiento que tiene un niño hacia un conocimiento distinto que pronto tendrá con ayuda de otra persona. Entonces ese niño sabrá más. No es algo que pasa por la cabeza del niño, sino que es un acto social. Se da con otro, es una relación social porque el saber que se transmite es un saber cultural. Tenemos entonces tres protagonistas. El niño, que aprende a partir de lo que sabía antes, un saber socialmente existente y alguien que sabe más, que apuntala al niño hasta que se autonomiza en la resolución de un problema. Se trata de un proceso en el cual hay una transmisión del saber y también una apropiación individual. El niño necesita un tiempo de elaboración de ese instrumento que le es propuesto hasta que llegue un momento en que tendría que usar la herramienta autónomamente, individualmente. En la interiorización están articulados estas dos cuestiones, la transmisión del saber, estos dos aspectos, la transmisión del saber y la apropiación individual. Si falta alguno de los dos, no es posible, esto no se da.
El niño de Vygotsky no es un niño pasivo, tampoco inventa por sí mismo, ningún niño puede adquirir por sí mismo la noción de número fraccionario, decimal, el volumen, la geometría, si no pasa por la escuela. Si no hay un conocimiento potencial que él no tiene ahora, pero que está ahí la posibilidad si alguien se lo ofrece. El niño aprende los conceptos que le propone la escuela porque la escuela lo propone y porque él los reelabora participando activamente de la transmisión. Hay una interiorización activa. En cuanto al aprendizaje y el desarrollo, guardan una relación de inherencia. Aprendizaje no equivale a desarrollo, no obstante el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje. De este modo, el aprendizaje resulta un aspecto universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente organizado y específicamente humano de las funciones psicológicas. Pero no todo aprendizaje produce desarrollo. El aprendizaje de habilidades simples o técnicas no posee la misma incidencia sobre el desarrollo que el aprendizaje de la escritura, por ejemplo. Igualmente, no toda interacción de tipo asimétrico, no toda enseñanza genera desarrollo. El tipo de enseñanza que parece generar zona de desarrollo próximo es aquella que se sitúa en los niveles más altos de desarrollo, el nivel potencial de los sujetos. Mientras que una enseñanza ajustada al nivel actual del desarrollo del sujeto no implica a los sujetos en prácticas intersubjetivas que desafíen y que promuevan su desarrollo. Este es un riesgo frecuente, por ejemplo, en la educación especial. Podemos preguntarnos entonces cuáles son las características de los sistemas de interacción en condiciones de promover el desarrollo de los sujetos. La escuela, como dispositivo cultural que coloca a los sujetos en posición de alumnos, intenta generar situaciones de desempeño asistido que dirigen su desarrollo a niveles de dominio relativamente autónomo de sistemas notacionales, de formas científicas de conceptualización. La zona de desarrollo próximo, finalmente podemos decir que obliga a pensar más que en una capacidad o característica del sujeto, en las características de un sistema de interacción socialmente definido, en un sistema social más que en capacidades subjetivas. Esta categoría no es un atributo del sujeto, decimos, no tiene que ver con propiedades, no tiene que ver con el sujeto, sino con las propiedades de un sistema de interacción. Lo potencial de un sujeto no radica solo en sus atributos personales, radica también en las oportunidades de interacción que se le presenten. Esto último resulta sumamente interesante, sugerente, para un psicólogo que se desempeña en el ámbito educativo. Por último, para seguir reflexionando, quiero dejarles algunas preguntas. ¿Cómo pensar hoy los aportes de la teoría? ¿Cómo pensar hoy el desarrollo cultural? ¿Cómo pensar el aprendizaje y la enseñanza? ¿Cómo pensar la zona de desarrollo próximo cuando las clases son virtuales y el otro se nos presenta a través de la pantalla? Algunos interrogantes para seguir reflexionando, para ir adentrándonos en esta teoría. Y quedan invitados a seguir planteando nuevos interrogantes y avanzar en el análisis y el estudio de esta teoría tan interesante. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo.
Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo